La entrevista. Bueno, ya le platicábamos el tema de Alejandro Moreno con esta gira internacional después de los cateos a sus domicilios, los audios, pero también un tema que ha llamado mucho nuestra atención y por lo tanto hemos molestado a este gran periodista Juan Becerra Acosta, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Juan, también es el otro tema, lo que publica New York Times respecto a esta cercanía de Ken Salazar con el presidente Andrés Manuel López Obrador y la molestia que hay por parte de algunos integrantes precisamente de la oposición, pero me llama la atención, y aquí es la primera lectura que te pido, que haya una persona, el caso concreto de María Amparo Casar, quien le haya pedido a Ken Salazar que interviniera en la política interna de México, y ahora ligándolo con el otro tema, el señor Alejandro Moreno, pues literal, va a acusar al gobierno de México para pedir que también intervengan en la política interna, hablando de la oposición. Te saludo con muchísimo gusto, como siempre, mi querido Juan. Y bueno, ¿tú qué análisis, qué lectura le das a esta situación? Querido Jesús, de entrada te saludo con mucho gusto y te agradezco la generosa invitación. ¿Y qué lectura? No es algo nuevo, querido Jesús, es algo que hemos visto, como por ejemplo en aquella comisión de Miramar que le fue a pedir a Maximiliano de Habsburgo, medio tomándole el pelo, que fuera monarca de México, que aquí en México lo querían mucho y que lo estaban esperando con los brazos abiertos. Hazme el favor, por supuesto, encabezados todos estos personajes por la ultraderecha decimonónica, la ultraderecha de aquel entonces, puro conservador. Y hoy, más de un siglo después, siglo y medio después, poquito más incluso, siguen estas tendencias de ir a otras naciones, a otros países, a acusar lo que sucede en México, y generalmente acuden a personajes como Almagro, ¿no? El intendente de las colonias estadounidenses en Latinoamérica, o gente más o menos así. Y bueno, Alito está salió ayer de México para acusar que hay una persecución, dice que política en su contra. A ver qué le dicen afuera, porque hay elementos suficientes para que se lleve a cabo una investigación del delito. Estamos hablando aquí de persecución del delito, no de persecución política. Que sea político no quiere decir que las persecuciones en contra suya sean políticas, y menos cuando hay este tipo de evidencias como las que se dejan ver todos los martes del Jaguar en este espacio, que no sé tú qué consideres, Jesús, pero yo creo que ya tiene mucho más audiencia que el PRI votos. Completamente de acuerdo en este último punto, mi querido Juan. Oye, ¿cómo diferenciar en la narrativa, en el discurso precisamente, en el debate incluso, este punto que acabas de mencionar? Porque, caray, banalizamos tanto, lo hemos platicado tú y yo incluso en otra ocasión, las palabras. En este caso hablamos de perseguidos políticos en un país donde históricamente sí ha habido perseguidos políticos, y llama mucho la atención, hasta se vuelve un poco, no sé si llamarlo sarcástico o humor negro, que un priista venga a hablar de persecución política, cuando si este priista hubiera conocido a los priistas que llevan a cabo persecuciones políticas, pues difícilmente hubiera podido salir siquiera del país. Entonces, ¿cómo entender esta banalización que hace precisamente la oposición de términos y conceptos tan importantes, tan trascendentales para un país como el nuestro? No, pues a través me parece un ejercicio de comunicación política muy cínico, que además les debe resultar infructuoso, porque no hay quien le pueda creer a Alito que hay una persecución política y ya en su contra, ante, te digo, la evidencia de lo que se ha mostrado en estos martes del Jaguar. Lo que hay, también están acusando, no sé si has visto, Jesús, de venganza. Es una venganza. Sí. Los audios. Mira, no sé, de ser venganza, no lo exime, como en ninguna otra circunstancia, para nada, de las atrocidades, de los insultos y de los delitos que estos audios han evidenciado. Y ni tampoco de su discurso, como aquella ocurrencia que tuvo la semana pasada de presentar una propuesta de reforma para armar a los mexicanos como si del viejo oeste se tratara, en una estrategia también de comunicación política que de manera muy miserable acude al miedo y al hartazgo que hay en nuestro país ante una situación de violencia que urge ser pacificada. Entonces dicen, no, pues para que ustedes no se lo hagan daño, póngase una fusta en la pistola, digo, en la cintura, y defiéndase, ¿no? Digo,
¿Qué no tiene asesores, Alito? O sea, dudo que Alito no sepa las implicaciones que tendría esto. Sus asesores se lo tendrían que decir. Entonces, parte de esta narrativa. Y sobre los audios, pues, si es una venganza, pues mira, si es posible, ¿no? O dos, o más, por parte de quien filtró estos audios. Ahí hay una, porque no se puede creer que estos audios salieron de fuera de la oficina de Alito, a alguien cercano a él, gente cercana a Alito, es quien los filtró. También por parte del AIDE, como no, después de todas las tropelías que hicieron, no solo en las elecciones pasadas, allí en Campeche, sino en la historia de este estado y de sus secuaces, pero que sea o no venganza, pues las filtraciones de los audios pasan a dejar todo lo demás en un lugar irrelevante. Cuando uno escucha lo que ese ahí dice, pues es una cátedra en diversos delitos, y además que forma parte medular del modus operandi del revolucionario institucional, partido que me parece que no podría estar mejor representado. Pues tiene como dirigente nacional a Alejandro Moreno, quien ha claramente mostrado tener y logrado reproducir los valores más profundos de este instituto revolucionario institucional. Son los audios, que además podríamos también hablar del lenguaje. Siempre he dicho que junto a Alito Moreno, cualquier Perico Alvarado es fresa, pues todo lo que está evidenciando en cuanto a extorsión, a mapacheo, a lavado de dinero y a un casi sinfín de habilidades obscuras que también requerirían demasiados adjetivos para poder calificarse, pero al mismo tiempo podemos resumir, querido Jesús, en una sola palabra: empiricismo. Y bueno, pues dicen persecución política, pues que digan misa, pues ahí están las pruebas, ahí están las evidencias. Esperemos que exista un debido proceso alrededor de unas investigaciones, de diligencias que se lleven a cabo de manera cabal, para que de así arrojar estas investigaciones, pues se lleve a cabo un proceso. Y bueno, pues aquí también estamos hablando de un tema mucho más profundo. El PRI ya no tiene cabida en México, no es el mismo México de antes. Ya no les creemos, ya sus modus operandi ya no les funcionan. Entonces el PRI ahí en un intento que está teniendo para intentar adaptarse a un nuevo México y no morir como dinosaurio, se acerca a una alianza opositora, pero es una alianza de partidos desahuciados, porque ninguno tiene proyecto, todos quieren regresar a lo que tenían antes, cuando el país ya no es igual. El país ya cambió dramáticamente de 2018 para acá, sin juicio de valor. No le voy a meter adjetivos al gobierno del presidente López Obrador en esta charla contigo, porque es irrelevante. Lo que importa es que el país ha cambiado y que la ciudadanía está mucho más activa y está mucho más informada y es mucho más participativa y ha visto cambios. A algunos no les han gustado, a muchos otros sí les han gustado, pero esto ha generado un comportamiento muy distinto por parte de los mexicanos, en donde ya el viejo PRI no tiene cabida y no se ve de ninguna manera que el PRI se pudiera regenerar a sí mismo. O sea, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vete tú a saber en qué se vaya a transformar. Mi querido Juan, únicamente para cerrar, pedirte tu opinión sobre este punto también que mencionamos al principio. Esta postura del New York Times del gobierno, bueno, no del gobierno estadounidense, de un sector de Estados Unidos que se indigna de que Ken Salazar se lleve bien con Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo panistas que se indignan de que López Obrador se lleve bien con el embajador de Estados Unidos. Hasta parece que es obligación que el embajador de Estados Unidos esté dando golpes por debajo de la mesa para que cumpla su labor. ¿Cuál es la opinión que tienes al respecto? Yo soy con el presidente, lo que quieren, en vez de un embajador, un halcón. Pues me parece muy sintomático. Fíjate, estos mismos panistas que se andan quejando de que el embajador Ken Salazar sea bien con el presidente López Obrador son los mismos que decían que qué iba a saber de política exterior Andrés Manuel López Obrador si no había salido ahí de un pueblito en Tabasco. Y ven nada más cómo ha cambiado drásticamente la relación bilateral, una históricamente muy complicada entre México y Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es que primero hay que entender que Ken Salazar no actúa de lo propio y que tampoco es representante de los estadounidenses, así como una generalidad. Él es representante del gobierno en turno. Él viene a representar a la administración Biden a México para, a través del gobierno nacional, pues, llevar a cabo la función diplomática que le corresponde. Pues qué mejor que se esté llevando bien con el presidente. Ahora, están preocupados los intereses fácticos estadounidenses porque pues no les convienen iniciativas como lo fue la reforma eléctrica o que tengamos un trato mucho más parejo con los Estados Unidos, porque siguen viendo a nuestro país pues como una especie de colonia. Y entonces también hay que entender que los grandes poderes en Estados Unidos son económicos
Y por eso están muy enojados con Ken Salazar, a quien le meten un raspón, pero realmente me parece que el raspón va directo a Joe Biden, porque Joe Biden es su jefe. Joe Biden le ve con él cuál es la política bilateral entre México y Estados Unidos. Y Ken Salazar, por más sombrero que tenga y por más que te creas que esté comiendo un chicharrón con cueritos, cosa que no pasaba con Christopher Landau, no va a representar intereses de sus ancestros mexicanos. Él va a representar los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Está clarísimo. Ken Salazar no es uno de nosotros. Ken Salazar es estadounidense. Y bueno, están furiosos, están enojados y se juntan los intereses, poderes fácticos estadounidenses con una ultraderecha que claramente tiene intentos de golpe blando en nuestro país, y utilizan al New York Times en este reportaje que deja en evidencia varias cosas. Una de ellas es que México y Estados Unidos se están llevando bien a pesar de lo que la oposición podría esperar. Otra es que ya no somos colonia, que ya no somos el patio trasero de Estados Unidos. Y la siguiente, que Salazar no se sale del huacal, como están intentando sugerir, sino que está siguiendo una política exterior dictada por el presidente de los Estados Unidos. No sé tú cómo lo veas, querido Jesús. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Juan. Oye, yo como siempre te agradezco tu generosidad con la octava y te mando un fuerte abrazo, mi querido Juan Becerra Costa. Abrazo de regreso fuerte que espero darte pronto, y también un abrazo a todo el auditorio. Claro que sí, fuerte abrazo, Juan.